tiene algún dato de cuál fue el promedio que le dio de su estación, los que tuvieron datos de lluvia. ¿Cuál fue su estación y cuánto es la precipitación promedio que tiene a año? O sea, ¿qué estación tiene? Comiencen, o sea, no diga que ninguno tiene ninguna estación o no se acuerdan de cuál es la estación que tiene. Sí, una estación por lo menos. Sáquenla, ¿cuál fue tu dato, su información? O sea, ¿en qué municipio está? ¿Dónde está ubicado? ¿En la parte alta, en la parte media? ¿Dónde? ¿Dónde está la lista? La lista. ¿Ya tú firmaste? Carlos Castro. Ajá, Carlos. Dime tu estación. ¿Cuál fue la estación que fue? Ajá. ¿Y de qué datos son? Caudal. O sea, no es estación hidrométrica. ¿Mide nivel o mide caudal? Mide caudal. No sirve por ahora. ¿Qué tiene de precipitación? La carpeta ahorita no me quiere abrir. Yo tomé la estación en Represa Urra. La misma Oiga, ¿y no te acuerdas cuánto fue el dato? nada, pero si la descargué, espere para decir que abre. ¿Quién tiene el dato ya a la mano que le interesa el de Urra? ¿Algún dato? ¿Tu estación de qué fue? Hidrométrica. Pero ustedes deben, casi cuando ustedes hacen el trabajo, tienen que saber cuál es la estación, cuánto es la precipitación, ya tienen que saberse eso. Si es una estación por estudiante, no le estoy pidiendo que se aprenda 30 y pico estaciones. Búsquenla. Busquen estación y precipitación, ¿cuánto da? Vamos a ver quién es el primero. Primero que me da un dato, estación y precipitación. Ajá. A ver. Me da su apellido, cuál es la estación y cuál es la precipitación promedio, ya sea al año o en el mes de enero, cualquier mes, cualquier dato. La precipitación anual de 2005 al 2025. ¿Cómo? Yo la descargué del 2005 al 2025. Ajá, y la precipitación promedio. La del 2025, el primer mes fue 3.206 milímetros. ¿Cuánto, perdón? 3.206.6 milímetros. 1.206 litros. Esa, En el 2025. o sea, todo el año. ¿Y tu apellido es? Gutiérrez. Gutiérrez. Pero no hay más Gutiérrez aquí en la. Ah, sí, no sé. Jesús Gutiérrez. Jesús Gutiérrez. O sea que en el año llovió 3.200, sería ese dato. En comparación con el 2005, que fueron 2.786. Y en el año anterior, ¿cuánto fue? En el 2024, 2.112. 2.112. El único año donde fue superado fue en el 2022, con 3.400. 2022 y el mismo. Ven el dato de 629. Otra estación que tiene más datos, además de Jesús Gutiérrez. Bueno, vean que no es que todos son, los demás son caudales, o estamos mal de precipitación. Sino cómo vamos a. Si no, a alguno de caudal le va a tocar hacer la precipitación. Levanten la mano los que tengan de caudal. ¿Cuántos son de caudal? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, tampoco está mal. 10 personas de la mitad. Estaría bueno entonces. Entonces, los de caudal, ¿cuánto caudal está registrado y si es el mismo río Sinú?
Necesito otro de precipitación, por lo menos. Hurra, vamos a ver si queda por acá. Está en toda la hoja de la regresa. Toca allá abajo, ahí. Donde dice que Santana. Santana. En naranja, donde está la hoja de la regresa. Aquí. Ajá, ¿quién tiene otro dato de Yo precipitación? leí otra bibliográfica, Ajá. se llama Urrá Sandugo. Y esa queda también en Hurra. ¿Y cuánto mide esa? Encontré un rango, porque no encontré datos oficiales, de 2.200 a 2.600 milímetros por año. Ok, pero tienes que encontrar datos anuales. Porque eso no lo buscaste en el idea en la casa. Me apareció en un Excel, pero decía como... No, lo busqué. La página oficial de esto es ideal. No podemos, no que lo encontré en tal parte de aquí. Porque es que lo oficial, cuando uno hace un estudio de hidrología, tiene que basarse en datos oficiales. O más no, que es que no hay. Lo otro que puede continuar lo oficial es alguna universidad, un centro de investigación que haya hecho medición, pero no tienen el sello oficial del IDEAM. O sea, los datos que ustedes recojan son del IDEAM. Pero fíjense, 2000 y pico, más o menos cerca de lo que está registrado ahí en la otra estación. Ese está muy cerca. ¿Hay alguno que tenga más arriba? Aguas arriba. En la cuenca alta. Todo esto por acá arriba. No lo pueden dejar abandonado. ¿Quién tiene mandazos, por favor? O sea, ustedes están, mejor dicho, Profe, la estación, yo tengo una estación meteorológica, ¿de qué dónde queda? queda en Sierra Alta, está en la zona considerada alta. El nombre de la estación se llama Fede Arroz Córdoba, Ajá. ¿Y este cuánto tiene de datos de precipitación, media anual 1949 milímetros. Esa es tierra alta, dice. Sí, Esta de aquí. ¿Sería mil qué? Tierra alta. ¿Te diste cuánto de precipitación promedio? ¿Viste? 1949. Ajá, ¿y quién tiene Montería? Lorica. Ya estamos en zona media alta y en la zona baja que incluyó estación. Maleta Rica, Oveña. Betancí. De tanto pueblo que hay, no, ninguno cogió ninguno de esos. Que esté en la zona baja, o sea, que esté ya hacia camino a Montería, Lorica. Están los garzones, que seguro debe tener alguna estación ahí. No tienen datos de esa
Los jueves vengan preparados con lo que tengan del proyecto. O sea, los jueves vamos a hablar del proyecto. Es lo que yo vengo del móvil. O sea, no vengan. Si no tienen datos, si no tienen información, si no tienen nada para discutir. Entonces no vengan a clase, porque van a perder tiempo. Vengan con su información bajada, impresa en el celular, en un computador, porque la intención es que los jueves vamos a trabajar en el proyecto. Ya, este jueves no tanto porque los veo no preparados, o sea, no tengo ni idea de lo que está pasando en la clase, si de los jueves vamos a hablar. Entonces, ¿alguien tiene datos de estaciones que queden aguas abajo o más de tierra alta hacia abajo? ¿Alguno? Pero de precipitación. De precipitación, sí. Nada, puro caudal. Bueno, resulta que, primero que todo, que es lo que alguien me preguntó en la clase pasada, que cuando se hablaba del área de drenaje, entonces nosotros vamos a estar trabajando en una cuenca bastante grande, que es la cuenca del río Sinú. Lo primero que uno hace es coger, eso sí, podemos apoyarnos en Google Earth, pero vayan al IGAC, a la página web del IGAC, que es la cuenta oficial de cartografía de Colombia. Y en la página del IGAC se bajan los planos cartográficos, ahí hay información de database, o sea, me imagino que eso lo vieron en sus clases de cine. Ustedes van a la página web del IGAC y bajen todos los planos que puedan de Córdoba, ¿no? Por lo menos de toda Córdoba, el área de influencia de Córdoba. ¿Por qué? Porque ustedes van a trazar ahí cuál es el río principal, se van a coger el río Sinú desde que nace por allá arriba, llega al embalse y continúa. Y sus afluentes. Aquí llega el río no sé qué, aquí llega la avenida no sé qué cosa, aquí llega no sé qué cosa, ¿no? Pero los van a dibujar en lo que quieran, pero obviamente azul para eso. Y con eso ustedes van a delimitar lo que vayan a hacer. Por ejemplo, profesor, yo voy a estudiar el embalse, entonces tienes que decirme cuánta es la cantidad de agua que llega al embalse. Entonces tu interés en esta cuenca. Te van a decir, bueno, desde el punto más alto hasta el punto del embalse, cuánto es la área que llega ahí. Incluyendo también, hay un río que se llama Río Esmeralda, también se considera. También, sí, porque si es afluente, o sea, por eso puse afluente, es decir, no solamente el Sinú, sino el que le llega al Sinú, porque todo es agua, ¿no? Entonces, el que va, no, que yo, mi interés aquí, Montería, y yo, bueno, te tocó. Si aquí tú quieres ver cómo se inundó esto, te tocó tratar. Bueno, y si mi interés es la hidrología de las cuencas. ¿Cómo? Si mi interés es la hidrología de las cuencas. Es que siempre va a ser de interés de ustedes, porque ustedes tienen que ver la hidrología de las cuencas. O sea, todos. O sea, algunos no, que yo voy a ver la ganadería que aquí de esta parte, yo también, que yo voy a cuenca que llega hasta ahí. No, que yo nada más voy a coger el arroyo Paranillo que está menos de esta cuenca. O sea, cada quien tiene que delimitar su cuenca. ¿Cómo se delimita la cuenca? ¿Cuál es mi punto de interés? Aquí, este es mi punto de interés. Porque hay un puente o por lo que sea. Y entonces quieren ver todo el agua que drena de toda la cuenca hasta el punto de interés. Sacar. ¿Por qué? Porque ahora el ejercicio que viene es que les toca sacar todos los parámetros hidrogeológicos o geomorfológicos de la cuenca. Tienen que decir cuál es la altura media, la altura máxima, la altura mínima, la pendiente de los arroyos, la longitud de los arroyos, todo. ¿Por qué? Porque esa geometría la vamos a usar para cuando se vaya a hacer el tránsito de la creciente, no que cuando llegue el tránsito de la creciente, profesor, es que yo no estoy en la pendiente media, y usted tuviste todo desde este día en adelante para poder sacar todos los datos de la cuenca. Entonces, es posible que ya alguien haya hecho ese trabajo. Por ejemplo, los que hicieron burlar deben tener ese estudio. Entonces, eso nos puede servir a nosotros como insumo para poder verificar si lo que estamos bien o de pronto lo que están mal son ellos. O sea, uno puede descubrir cosas así tan interesantes como eso. La otra fuente de información
Sinú. Entonces, si vos de corporación que tiene el nombre del río y de la gente, no va a tener, tiene que tener información. Entonces, ahí a la CBS. Y la otra fuente de información, averigüe en la Universidad de Córdoba. ¿Cuál es el profesor más curioso que tenga información sobre geología, geomorfología, biología, hidrología, hidrociencia del río Sinú y de todo lo que pasa en el río Sinú? Ya averigüen cómo se llama el profesor o el investigador o los investigadores o su grupo de investigación y vamos a escribirle. Ustedes me averiguan el nombre y me dicen dar y lo llamamos por teléfono, le escribimos, le pedimos información, o sea, hay que moverse, no se queden estáticos. Y si en el ideal, no, que este no tiene el dato, mira, ¿con quién hay que hablar en el ideal para que pase la información? Ahí abajo unos números de teléfono y unos contactos y uno tiene que moverse. No esperemos a que todo lo vamos a encontrar en la web, nos toca movernos para poder obtener esa información. Entonces, busquemos. Y lo otro es que si, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Tiene que ver la intención del trabajo, a diferencia de los otros eventos que todos hacían al final, solamente reunía una persona o dos del grupo, ahora se supone que es todo el salón que tiene que aprender. Y donde uno caiga, se va a sentir porque, y este puntico nos pasa, no lo podemos tener en el trabajo. Entonces, todos tienen que tener el análisis estadístico, el análisis de la información de su estación, porque ese va a ser un punto que nosotros vamos a colocar en nuestro mapa, ¿no? O sea, de eso se trata el análisis, por lo menos ahora en la estación, después vemos la otra. O sea, si aquí está la estación de Jesús Gutiérrez, aquí está la estación de Hernández, aquí está la estación, o sea, cada uno tiene. Ojalá y algunos pudiesen tener estaciones por fuera, y ahora vamos a ver por qué. Nosotros vamos a aplicar para conservar la precipitación promedio del área de las cuencas del río Sinú. Y si no lo tienen allá, bueno, nosotros vamos a hacer lo primero, dárselo al personal de la CBS y de Córdoba. Yo no creo que no lo tengan. Nosotros vamos a, por eso es importante el dato, primero el dato, para que ustedes vean, tengan la sensación de la cantidad. ¿Cuántos son 3.200 milímetros en metros? 3.2 metros. 3.2. ¿Cuánto? 3.2. 3.2 metros. Entonces quiere decir que esa es la cantidad de agua, es decir, si cayera toda en un solo día, nos ahogamos. Nos queda 3.2 metros de altura de agua, que es lo que cae en esa, lo que cayó en el 2025. Obviamente no es todo el día. A nosotros nos gusta saber en términos de, lo vimos en la clase pasada, en términos de la intensidad, como una medición de lo que necesitamos, además de que nosotros podemos, y nos interesa también cuánto cae en un día. ¿No? Es decir, si nosotros medimos todos los días lo que llueve, por ejemplo, hoy cuánto llueve, nada, cero, ¿no? El día siguiente llovió 3 goticas, 2 milímetros, y así sucesivamente podemos saber cuánto llueve en 24 horas durante todo el año. Y de todo ese año podemos seleccionar cuál fue la precipitación máxima en 24 horas. Es decir, nos interesa saber del año 1950 cuánto fue lo que más llovió, no importando el día, pero en 24 horas cuánto fue lo máximo que se acumuló. Y así cada año podemos sacar el dato de la precipitación máxima y con eso hacer estadística. Para eso es la estadística en hidrología. Nosotros estamos seleccionando puntos de datos máximos. Entonces nos interesa conocer la intensidad, ¿no? Entonces dijimos en la clase pasada que la intensidad era precipitación entre el tiempo, de
duración de la lluvia. Entonces, si ustedes miden, y estábamos hablando la clase pasada, bueno, ustedes van a medir precipitación, cogen una palangana, la del agua, lo miden durante 24 horas y les da cuál es la cantidad de lluvia que cayó, ¿no? ¿Y cómo hace para hallar la intensidad? O sea que, si ven la fórmula, entonces ¿cuál sería la intensidad? Digamos que cayó 100 milímetros, ¿ven cuál sería la intensidad? En 24 horas. Esos 100 milímetros sobre 24 horas. ¿Cómo? Esos 100 milímetros sobre el tiempo de pasar las 24 horas. Y el día fue 24 horas, o sea, un día. Esa sí sería la intensidad. Ahora, eso supone, eso ahí dice duración de la lluvia. Yo no creo que haya llovido 24 horas seguidas. Exactamente. Entonces hay que mirar un término de ¿Cuánto tiempo llovió? tiempo de duración de la lluvia. ¿Cuánto llovió? Entonces, esa acumulación en 24 horas nos sirve para saber qué pasa en 24 horas, pero no nos sirve para identificar los puntos en que más cantidad de lluvia cae por unidad de tiempo. Entonces, nosotros nos toca lluvia por unidad de tiempo. Nosotros tenemos un registro de precipitación en el tiempo. Y aquí está lo que cae de precipitación y arrancamos aquí en el tiempo cero, cuando empezó a empezar a llover. Y empezamos a registrar, ¿no? Empieza a caer lluvia y estamos acumulando lluvia, es decir, empieza en cero y todo lo que cae lo vamos sumando hasta que ya llega un momento en que ya no cae más. O sea, no es que se vuelva constante, sino que ya no somos más, que ya no está cayendo más. Entonces, la lluvia duró este periodo. Este fue el tiempo de duración de la lluvia. Pero así como yo lo dibujé, y yo les digo, díganme la intensidad, ¿qué harían ustedes? Si esta es la lluvia acumulada. ¿Qué harían? Preacumulada entre el TD. La P acumulada de TD me da la intensidad, pero esa es una intensidad promedio. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a los 10 minutos, ¿esa intensidad era igual o Parece mayor. pareciera menos? ¿No? O sea, depende de en qué punto lo esté viviendo. Es decir, si depende de la inclinación que tenga la curva en determinado momento, yo puedo mirar cuál es la pendiente, que sería la pendiente viene siendo la relación de precipitación y tiempo, ¿no? Si yo saco la pendiente de esta curva, estoy relacionando precipitación contra tiempo, como si no saque su pendiente, aquí está, ¿no? Entonces aquí está tiempo y aquí está precipitación, delta P y delta T. Entonces si yo hago la pendiente de eso, la pendiente, estoy hallando intensidad. Intensidad. Entonces yo, para poder medir intensidad, lo que tengo que es dividir el intervalo, ¿no? Tengo que coger la lluvia y decir, una lluvia de 3 horas, la puedo dividir en cada 5 minutos. 5 minutos cayó tanto, 10 minutos cayó tanto, y así sucesivamente. Y después puedo ver cuál es la intensidad de cada intervalo. Y de ahí sí seleccionar de pronto, si me dicen cuál es la intensidad máxima de esa lluvia, yo puedo seleccionar de esas divisiones que estoy haciendo. Pero además me interesa saber, así como en el mapita que les puse, que ustedes van a tener del río Sinú, cuál es la distribución espacial, es decir, cómo se distribuye espacialmente la lluvia y cómo la vamos a distribuir ya después en el tema temporal. Entonces, la primera que tiene que ver con lo espacial es que yo puedo hallar una precipitación en promedio, con esa ecuación que ustedes ven ahí en la presentación. Entonces, simplemente cojo cada estación que esté en el con la nomenclatura que está ahí, y a cada estación va a tener un peso, es decir, a esta le voy a dar más peso que a otra estación. Entonces, de esa manera
yo puedo calcular, si yo quiero saber cuál es la precipitación promedio de esta cuenca, entonces cojo todas las estaciones que están alrededor de esa cuenca, le doy un peso a cada una, la multiplico por su peso y la divido entre la sumatoria de los pesos totales y me da cuál es la precipitación promedio. Así como ustedes hacen un promedio ponderado, ¿no? Entonces, si quieren saber su calificación en alguna materia, dicen, bueno, el examen vale el 30%, el trabajo vale el 10%, esos son los pesos de cada cosa. Y si quieren saber la nota total, entonces lo que hacen es que suman el peso por la calificación sobre la sumatoria de los pesos. Porque a veces me preguntan algunos profesores que la tarea vale 40 puntos, esta vale 60 puntos, esta vale... Sí, o sea, yo pongo secundario porque es que así lo hace claro, no es porque yo quisiera, para no confundirlo. Pero ¿qué hacen ustedes para saber la nota al final? Tienen que conquistar 432 puntos. Entonces ese es el total de puntos. Pero hay un trabajo que vale 100, entonces ese vale 100 puntos. El otro vale 2 punticos, 2 puntos, y así todos suman los 418. De esa manera sacan ustedes su promedio, no de precipitación, sino su nota. Entonces lo mismo es esto, ¿no? O sea que aquí a cada estación se le da un peso. Y ese peso sumado después al final le da entonces cuadrado. Sí, ¿cómo determina usted el peso de...? Eso vamos. Hay varias metodologías. Una se llama el polígono de Mises. Esta metodología lo que hace es que coge todas las estaciones. Es importante saber el promedio, porque ahora uno de los pasos que van a hacer en el trabajo es que vamos a fabricar una sola tabla entre todos. Cada quien va a poner su estación ahí y va a poner los datos estadísticos que tenemos. Su precipitación promedio, la precipitación máxima. Si no hay datos, porque esa no registra eso, ponen una lineecita o la dejan vacía, ¿no? Pero espero que sea así, no que yo coger a buscar, porque donde alguien más busque, no, profesor, mire esta estación, toda la información que tiene. Entonces sí, este trabajo está mal hecho. Se busquen bien y llenamos todos los datos de la información, de tal manera de que sepamos que la estación de Jesús Gutiérrez con la de los Hernández, etcétera, todo esté bien conocido en el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? La cuenca y alrededor están las estaciones, o sea, no todas tienen que estar dentro de la cuenca, hay algunas que tienen que estar por fuera, porque deben tener alguna influencia sobre la precipitación que se sucede dentro de la cuenca. Esta es una tarea fácil, porque el siguiente paso es conectar cada una de las estaciones, que es lo que ven ustedes aquí, es decir, se conectan en forma de triángulo, por así decirlo, cada una de las estaciones, y a cada lado del triángulo vamos al punto medio y levantamos una perpendicular, aquí una perpendicular, aquí una perpendicular, y así sucesivamente como está en esta parte de la tabla. Al levantar las perpendiculares se ve entonces para cada estación cuál es el área de influencia de esta estación. De esta estación, el área de influencia en este polígono acá. Es decir, que cada una va a tener un área de influencia sobre la cuenca. Por eso es importante ver las que están afuera. Porque el hecho de que esté afuera no quiere decir que no tenga influencia, tiene su influencia, ¿no? Puedo pensar aquí esto, y esta sería el área de influencia de esta estación. Porque allí esos valores de P están en... ¿Cómo, perdón? Esos valores de P están en segundos, ¿sabes? No, eso es pulgadas. Oh, bueno. Pulgadas. Precipitación en pulgadas, todo está el sistema. Sí. Entonces, el peso de la ecuación que vimos anteriormente se le da por el área, es decir, cada estación tiene un área de influencia diferente, pero la sumatoria de todas las áreas viene siendo el área total de la cuenca. Entonces, de esa manera, con esta ecuación, yo puedo entonces establecer cuál es la precipitación promedio de la cuenca, ¿no? Entonces, con este cálculo, con las precipitaciones de todos, me van a decir cuál es la precipitación promedio en
la precipitación promedio en la cuenca alta, cuál es la precipitación promedio en la cuenca media, cuál es la precipitación promedio en la cuenca baja. Es decir, pueden dividir la cuenca en varias partes y sacar los promedios y decir, bueno, cuánto es el promedio de precipitación durante todo el año, o en enero, o la precipitación máxima en 24 horas. Es decir, eso es el poder para sacar información de esto. Eso lo hemos hecho, este es un ejemplo de un trabajo que se hizo en la variante de Ciénaga, la vía que ya está, según que ya la inauguraron. Ciénaga, la conexión entre Barranquilla y Ciénaga pues se hace a través de la carretera que atraviesa la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero cuando llegaba al municipio, a Ciénaga, resulta que el paso por aquí era bastante lento, es decir, mucho camión, mucha ambulante, mucha cosa, ¿no? Entonces eso atrasaba el viaje hacia Santa Marta con una casi media hora, y dependiendo de la hora del día podía ser más. Entonces se previó hacer esta vía bordeando el municipio de Ciénaga, es decir, para sacarle el cuerpo y conectarse pues ya de manera más directa hacia Santa Marta sin tener que atravesar Ciénaga. Cuando se pasa la vía, pues muchos de los arroyos que llegan hacia la Ciénaga se intersectan por la vía. Entonces, para el estudio era de interés saber los diferentes puntos por donde había que construir un puente, ¿no? Y entonces, en ese punto uno mira hacia la cuenca y dice, bueno, ¿cuál es el área diferente que llega hasta ese punto? ¿No? Entonces se limitaron estas cuencas que ven ustedes aquí, estas cuencas de los diferentes arroyos que llegan hacia la vía. Bien, aquí había pocas estaciones, está esta, la Y y el del aeropuerto Simón Bolívar. Bueno, y esta de acá. Pero se colocan, y lo que uno hace, que ustedes ven en línea amarilla tenue, viene siendo el área de influencia de cada estación sobre la cuenca. Y con base en conocer cuál es el área de influencia de cada estación, uno puede mirar cuál es la precipitación promedio en la cuenca que drena hacia la Ciénaga de Santa Marta y que atraviesa el pueblo. Es decir, uno puede estimar, porque acuérdense que en el modelo lo que necesitamos es saber cuánto le entra de lluvia para saber cuánto le sale de combustible. Entonces yo no puedo coger la lluvia del aeropuerto Simón Bolívar como si fuera la única estación que hay ahí para poder decir cuánto llueve acá. ¿No? Entonces yo tengo que coger varias estaciones, contar en la gráfica y sacar el promedio. Esa es una manera, de hacerlo. Ese es de otro estudio que se hizo para la Ciénaga de Viquín, donde igual eso que está en colores es la mancha de todos esos arroyos que llegan hasta la Ciénaga de Viquín, ¿no? Todos los arroyos que llegan desde Hormiga, Cañomesa, Tabacal, etcétera, todos los arroyos que llegan aquí, están también los urbanos, es decir, los que atraviesan la ciudad de Cartagena, está Matute, y los canales de Cauca, etcétera. Entonces ahí están todas las cuencas que drenan hacia la Ciénaga de la Víctima. Lo que me interesaba en ese estudio era mirar el tema de lo que en un futuro iba a ser el podcast de la Ciénaga, cómo se iba a manejar la cuenca. Entonces, aquí están las estaciones: Cañaveral, Bayunca, Aeropuerto Rafael Núñez. O sea, había poquitas, lo cual hacía el trabajo más sencillo. Y estas líneas pues vienen siendo las líneas ya del área de influencia de cada estación sobre la cuenca. Entonces, si yo sé la precipitación promedio de la precipitación promedio de esta y la de esta, yo puedo entonces saber cuál es la precipitación promedio en la cuenca, sin necesidad de asumir que todo lo que llueve es igualito a lo que llueve en el Rafael Núñez. Estoy echando mentiras. Que hay otras estaciones que también están midiendo precipitación.
De esa manera también, fíjense que no, en varios estudios se hace ese tipo de trabajo. Sin embargo, también existen otras fórmulas que le dan el peso. Y esta fórmula se conoce como el inverso del cuadrado de la distancia y de W, porque no hay otro nombre mejor para ponerle que no sea el nombre que ya tiene en inglés. Y este le da peso de acuerdo a las distancias que hay con respecto a un centroide, es decir, se hace el centroide de masa de la cuenca y a partir de ese centroide yo mido las distancias que hay a ese centroide y ese sería el peso que va a tener cada una de las estaciones. Entonces la estación de Jesús Gutiérrez está a una distancia de tantos kilómetros del centroide, entonces este sería su valor sobre la sumatoria de todas las distancias de todas las otras estaciones. ¿Está entendido eso? O sea que si les sale en la vida real y en un examen lo pueden hacer. Entonces, ¿quién lo entendió? Supongamos esta es la cuenca que están analizando, la cuenca la cuenca baja del río Sinú. Calculan dónde queda la mitad de la cuenca. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo pueden calcular el centroide de masa del área de una componiendo esa área en figuras simples. ¿En qué? Componiendo el área en figuras simples. Y cada figura simple uno de Saca los centroides y luego saca el centroide de los otros. exactamente, el centroide del área. Y ustedes saben que aquí hay cuatro estaciones alrededor de esa figura, ya tienen ubicado el punto. Ajá. Pueden medir la distancia de aquí a acá, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Con sistema de información geográfico, con Google Earth, cualquiera, la distancia acá, o por simplemente latitud, longitud, y miden cuál es la distancia que hay en todo. Si la estación de Jesús Gutiérrez queda a 1000 metros, usted pone 1 sobre 1000 al cuadrado. Sobre 1 sobre 1000 al cuadrado más 1 sobre 300 al cuadrado más 1 sobre la distancia de los otros. Punto. Me da el peso de la estación de Jesús Gutiérrez. Después cojo la otra estación de Hernández. No sé si habrá Hernández aquí. Hago lo mismo. La de Hernández queda a 500 metros. 1 sobre 500 al cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre 1 sobre la distancia de las otras estaciones y lo sumo. Y ese es el peso de Hernández. Y cojo la estación de cada uno de ustedes que está ahí. Y ya tengo los pesos de cada estación. Entonces ahora para calcular el promedio que hacen. Ya tienen los pesos. Ahora para calcular la precipitación promedio que hacen. Precipitación de las estaciones por el peso total. Sobre la precipitación de la estación por el peso de la estación sobre la sumatoria de los pesos. Igualito como calcular una evaluación de una nota. Entonces, así como este método, hay varios métodos para estimar precipitaciones promedio. Es decir, los que les he mencionado son los que más se utilizan en la práctica de la hidrología. ¿Sí? Ahí en el método ese, o sea, mínimo cuántas estaciones deberían haber como para un resultado lógico. Por ejemplo, si encontramos una sola. Entonces tenemos que simplemente asumir que esa es la precipitación promedio. Pero tampoco estamos calculando en Córdoba y nos vamos a una estación de La Guajira. O sea, prácticamente ahí no podemos hacer ese paralelo. Pero tristemente antes no había tanta información. Por eso yo les digo a ustedes ahora, hay que reírse porque ahora hay bastante información. Antes había que hacer ese supuesto. Cogíamos una cuenca, suponía que había una cuenca similar y cogía los datos de esa para decir que esa era lo que el comportamiento en la otra cuenca. También se podría sacar las secciones de área con los polígonos de la SLX. ¿Cómo, perdón? También se podría sacar las secciones de área con el promedio con los polígonos
Sí, claro. Sí. O sea, la idea es que, bueno, tú coges un método y haces ese método. No hay combinación de que cojo este y el otro y después hago un promedio de todo. ¿No? Con un solo método y con un solo método se establece, aunque dicen que este es más preciso. Después buscamos el estudio de eso. Esta es una video que muestra la cantidad de lluvia que cayó en Houston. Vamos a ver la cifra nuevamente. La tormenta Allison en 2001, 965.2 milímetros. En 5 días. Todos los daños que causó. O sea, muchas veces esto pues le sirvió de lección, que esto fue en el 2001, después volvió a pasar nuevamente, porque muchas de las cosas que se dijeron que se iban a hacer no se terminaron haciendo. Entonces, esa tormenta pues está analizada del libro de texto, donde están las estaciones, el total de lluvia en 24 horas. Ahí está el mapa de la zona donde ocurrió el desastre. Están las estaciones con su lluvia total en 24 horas, están pulgadas, ¿no? Y está el trabajo hecho de los polígonos de Kissinger, es decir, cómo se distribuye el peso para cada estación dentro de toda el área. Es decir, aquí está el número del polígono, la cantidad de lluvia que cayó en la estación en pulgadas, el peso, ¿no? Y cuál sería, pues obviamente, la multiplicación del peso por la lluvia para poder establecer entonces cuál es la precipitación promedio de 24 horas en esa región de Houston, ¿no? De esa manera también se puede analizar, o sea, si tuviéramos los datos de lo que llovió en esos días en Córdoba, nosotros podemos saber entonces cuánto fue la cantidad de lluvia promedio que cayó en toda la cuenca alta, la cuenca media, la cuenca baja, o en todo el departamento de Córdoba. De la misma manera como lo hacen allá, lo hacemos aquí. La otra manera de hacerlo es a través de haciendo las curvas de igual precipitación que se conoce como Soyer. La clase pasada su compañera habló de algo que se llamaba nieto blanco. ¿Qué es eso? ¿Qué es nieto blanco? ¿No está la lista? Tiene la lista. Pues es una distribución parecida a la que estábamos analizando, pero esta no es espacial, sino temporal. Es una distribución temporal de la lluvia, es decir, que yo tengo, pero si yo lo voy a dibujar, ¿qué dibujo? O sea, pongo aquí el tiempo. ¿Qué pongo en el ayer? La precipitación. ¿Y cómo sería el dibujo? Y es dependiendo el intervalo de tiempo que se tome y así se analiza. Por ejemplo, si es en un día, puede ser por horas. Exacto, pero ahí están los intervalos de tiempo. Ustedes cómo queda el grafo. ¿Qué sería el grafo? ¿Quién tiene la lista, por favor? Sería como diagramas de barra. Diagrama de barra. Esa es Cada la barrita. clave. No fue, la mandaron pasada. Por aquí no lo pasaron. Por acá tampoco. Entonces, un diagrama de barra. Es decir, eso es lo que ven ustedes en un diagrama. Es decir, en el primer diente de tiempo, cuando llovió. En el segundo diente de tiempo, cuando llovió. En el tercero, de pronto llovió un poquito. Después Otro plato. después una acelerada de lluvia. Después baja. Esto es un nieto más. Y es la forma como todo el mundo lo conoce. Entonces, no se inventen otras gráficas que no. O sea, si ustedes presentan, no es que a mí me gusta más la gráfica radial o la gráfica de Tarta, nadie va a saber cómo es lo que ustedes están tratando de decir. Ese es el idioma universal.
empezar el histograma, un tiempo, cantidad de lluvia y qué cayó en cada delta T. El delta T puede ser 5 minutos, puede ser un mes. O sea que yo puedo saber cuánto llovió en enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Durante todo un año, o puedo tener los promedios de todos los años de la historia de mi estación. Eso es histograma. Cuando hablamos de isoyetas vienen siendo curvas de igual precipitación, ¿no? Entonces, este es el proyecto que hicimos en el norte de Santander. En ese proyecto se hicieron dos cosas. Una vía, entonces en la vía había que hacer el cálculo del caudal que pasa a través de la vía y que necesitábamos puentes, alcantarillas, etc. Esa fue la primera razón del estudio hidrológico. La segunda es que había que construir un nuevo pueblo. Este es el nuevo Gramalote del norte de Santander, justo lo dice la historia, es un pueblo que en el 2010 se hundió, prácticamente se destruyó todo el pueblo y tuvieron que hacer un nuevo pueblo, mudarlo. Entonces, para mudar el pueblo había que hacer una nueva vía, pero al mismo tiempo había que hacer acueductos, alcantarillados, nuevas casas, etc. O sea, construirlo completamente nuevo. Entonces, para el acueducto se necesitaba saber si los arroyos que drenaban en esta zona tenían la cantidad suficiente de agua durante todo el tiempo para poder abastecer a esa nueva población, ¿no? Entonces, uno hace cuánta lluvia cae para poder producir cuánta escorrentía se da dentro del arroyo y establece si alcanza el agua, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, bueno, es analizar la lluvia. Y en este proceso escogimos varias estaciones, es decir, lo mismo que ustedes ven ahí en ese mapa, cogimos varias estaciones, creo que está la del aeropuerto y otras más. Y lo que se hizo con la precipitación es, háganse cuenta, como ustedes lo aprendieron ya en topografía, hacer curvas de nivel, ¿o no? ¿Ya aprendieron eso en topografía, calcular curvas de nivel? O sea, donde ustedes tienen un punto aquí y saben a qué altura tiene y tienen otro punto acá y saben qué altura tiene y les digo tracen en esa distancia de este punto 1 al punto 2 donde quedan los puntos de igual altura y lo hacen ustedes aproximando eso como si fuera una línea recta o no. Y entonces saben que si aquí pasa, si esta es la altura 1132, por ponerlo no tan exacto, y este es 957, entonces les digo cada 100 metros, entonces aquí pasará la de 1100, y así sucesivamente, hasta que llegue a esto. Y si yo les digo, ubiquen dónde queda la de 1100, lo pueden hacer. Estoy preguntando porque cuando sacan el examen que yo no aprendí eso en topografía, no sabía cómo se hacía. ¿Sí lo saben hacer? O sea, y si no, ¿cómo lo harían? O sea, no puede ser una cosa de geometría sencilla. ¿Hacen qué, perdón? Relación de triángulo. ¿Dónde está el que está hablando? Ajá. ¿Qué Alex? Relacionó la 1132 menos 953. 957, entonces te daría esto de aquí, ¿verdad? Sobre la distancia. La distancia es en relación de triángulo, esta altura con esta distancia. Y entonces yo quiero saber a qué distancia está esto. Vamos a ponerla fácil de aquí. Entonces, ¿cuál es lo otro que haría? 1132 menos 957 es sobre Bueno, este está exacto la sobre distancia Ajá. es igual a 1100 menos 957 sobre la distancia desconocida. Exactamente. Entonces yo ahí despego la distancia desconocida y puedo saber a 1100, a 1000 y a cada uno de los datos que yo necesito. O sea, así con triángulos. ¿No? Entonces, así con triángulos se hacen las curvas. Es decir, si por aquí pasaba la de
1600, pues quiere decir que la unión de todos estos puntos es porque ahí pasaba la de 1600 milímetros de precipitación anual, sí, media anual. Es decir, que en el año, si yo camino por esta curva, quiere decir que estoy caminando en un sitio donde el promedio anual llueve 1600 milímetros. Vayan teniendo esas cifras en la cabeza de cuánto puede llover. O sea, porque si en algún momento, fíjense, esto fue lo que llovió en Houston en 5 días, anormal. Entonces, si tenemos una cantidad de lluvia así como la de Houston, no es normal que llueva esa cantidad, por lo menos en esta latitud. De esa manera yo tengo estas curvas de nivel, ¿no? Que son isoyetas, curvas de igual precipitación. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo el promedio de la precipitación en la cuenca? Que también es un ejercicio de topografía. Es un ejercicio de topografía. O sea, si yo, imagínense que estas son curvas de nivel. Y yo les digo, bueno, estas son curvas de cuál es la altura promedio de esa zona al sur. ¿Cómo lo calculo? O sea, en un futuro, ustedes como ingenieros, alguien le va a decir, bueno, mira este cerro, tienen curva de nivel, calcúlame cuál es la altura promedio de ese cerro. ¿Cómo más? Exactamente, coge cada, pero que coge cada qué cosa, perdón. Cada área está entre 1400 y 1500, y aquí tienen un área de influencia de estas dos. Y así tienen área de influencia de cada tajadita que está aquí, ¿no? Es decir, y si tú, por ejemplo, aquí dice 1550 y aquí dice 1600, ¿qué altura voy a coger yo de esta cosa? Haciéndolo fácil. O sea, yo voy a coger esta área de aquí, entre esas dos. ¿Cuál sería la altura que yo pongo? 1550 y entre 1550 y 1600. Exacto, coger promedio. Yo digo que de aquí a aquí la altura es promedio tal, ¿no? Entonces asumo que en esa precipitación su influencia es esta área. De estas dos precipitaciones está la influencia de esta área, y a cada uno tiene su peso, es decir, cada uno tiene su área de influencia. Le llamó precipitación promedio es igual al peso por las precipitaciones sobre la sumatoria de los pesos. La sumatoria de los pesos va a ser el área total, porque yo estoy sumando esta con esta con esta con esta. Cada uno de estos y hay el promedio, ¿no? Entonces, de esa manera se puede calcular, y así lo hicimos para este caso de ejemplo de isoyetas, ¿no? Esto está muy bueno, pero en hidrología nos complicamos un poquito más, y en vez de línea recta hacemos una función que es cúbica, ¿no? Sí. Una función cúbica. Entonces se le llama split cúbico, ¿no? Entonces, en vez de aproximarlo con una línea recta, entonces lo aproximamos con una superficie, porque realmente estamos asumiendo que todo es recto, y eso no es verdad. Esto es una superficie. Entonces, la aproximación se hace a través de este método. Eso está inclusive en sistema de información geográfica. Ustedes pueden decir en sistema de información geográfica utilizar el método de isoyeta o el método de Thyssen, o pueden utilizar el IDW, o pueden usar el método de cúbico. Y fíjense que está diferente el hecho de las... ¿Quién tiene la lista, por favor? La lista. Desde ahí tienen la forma como podemos calcularlo, y la pregunta es cuál usamos nosotros. O sea, realmente entre más preciso sea, es decir, que más información tengamos, pues el método de unificado
del cúbico, pues obviamente me va a dar mejores resultados, ¿no? También existen otros como el crimping, que es más o menos semejante, por así decirlo, es decir, que utiliza una superficie y a través de la superficie se calcula se interpola para poder calcular entonces cada uno de estas curvas de isoyetas, ¿no? La idea es tener las isoyetas. Entonces, a ustedes en el plano de Córdoba, están sus cuencas, donde tienen precipitación, tienen que decir cómo son las isoyetas, cómo son las curvas de igual precipitación en toda la cuenca, ¿no? Toda la cuenca. Que si cuenca es del arroyo tal, bueno, háganlo más su cuenca de su arroyo. Que lo tenga todo, pues todo. Que lo tenga una cosa parcial dentro del área, nada más me interesa la cuenca alta, entonces de la cuenca alta. Pero obviamente tiene que coincidir. Es decir, no pueden tener un mapa diferente, a menos que lo hagan con una metodología diferente, lo pueden hacer. Entonces, yo imagino que todos, si están aquí en este semestre, es porque pasaron la materia de sistema de información geográfica. Ustedes pueden usar todos los conocimientos que tengan del sistema de información geográfico para generar las curvas de isoyetas, utilizando la información que cada compañero va a dar. Por eso es que, profesor, es que Gutiérrez no entregó la información de este punto varió, quiere decir que nos va a dar una culpa que no es por culpa de Gutiérrez. Entonces, por eso es que hay que ubicar las estaciones. O sea, lo primero es decir, bueno, ¿dónde queda? La ubicamos en un plano y entonces no puede quedar mellado. Decir, miércoles, miren toda esta cuenca y no hay ninguna estación, alguno tendrá que poner una estación aquí. No ustedes físicamente, pero escogerlas del ideal, porque de pronto todos se fueron para borrar y dejaron abandonado el resto, sobre todo los que les tocó o que han cogido Montería, Córdoba, inundaciones, entonces tienen que tener unas estaciones ahí cerquitas de su sitio, ¿no? No todo puede ser lejano. Eso sería parte del trabajo que van a hacer, ¿no? Eso es distribución espacial. Entonces, ¿qué vamos a hacer el trabajo? Que va a colocar una tabla donde va a estar cada estación. Vamos a trabajar lluvia por ahora, todavía lo desconectía en stand-by. Entonces todos los que tengan datos de lluvia van a colocar ahí su precipitación. La información de su trabajo, donde dicen todos los datos estadísticos de temperatura, viento, etcétera, lo que hayan analizado, esos reportes también los vamos a estar a disposición de todo el grupo, para que todo el grupo pueda hablar de la climatología general de la zona, ¿no? Es decir, que cada grupo no, que lo mío va a ser la ganadería, bueno, pero ahí te sirve todos los datos de precipitación y climatología de toda la región de Córdoba, ¿no? O por lo menos del área de influencia de sus. Y ustedes pueden escoger, a mí me interesa las 4 estaciones de lo que analizaron sus compañeros. Y obviamente tiene que justificarlas por qué. No van a coger la que está más lejos para justificar una cosa de su territorio. Entonces, en esa tabla vamos a poner ahí los datos de precipitación y cada grupo va a hacer a través de su sistema de información geográfica, después que hayan hecho su división de cuencas, y van a graficar las isoyetas con sistema de información geográfica. Si lo quieren hacer a mano, lo quieren hacer a mano también, no hay discusión, es bastante. De pronto a algunos les facilita más la mano y lo hace a mano, o otros lo hacen con su sistema de información geográfica para hacer esas curvas de nivel que son de igual precipitación. Ojalá y lo podemos hacer anual, es decir, cómo es la distribución de toda la precipitación anual, pero si podemos hacerlo mensual, mejor. ¿Por qué? Porque así lo podemos comparar con lo que pasó este año. Yo tengo la precipitación de enero, febrero, marzo de varios años y lo comparo con lo que pasó ahora. O sea, ¿se sale o no del dato que tenemos nosotros en promedio en todos los años? ¿No? Esa es una de las preguntas. Entonces, estamos en lo espacial. Ahora vamos a tiempo. ¿Cómo hacemos
la distribución temporal de la precipitación. Temporal. Hablamos de uno. Aquí hay un ejemplo de hietograma, donde está el tiempo en minutos y cuál es la cantidad de lluvia que cae en pulgadas. Ahí está el sistema inglés, ¿no? Y de este lado también hay otra forma de cómo se expresa lo que es la distribución temporal. Tenemos en el eje de las X el tiempo. Si tenemos 180 minutos es que de pronto la lluvia, esa es para Cartagena, hecho por WON, que es el proyecto hecho por los holandeses acá hace el año pasado, que llegaron este resultado. Y en el eje de los colores vemos lo que se llama el periodo de retorno, es decir, cuántas veces o cuál es la probabilidad de que se presenten esas lluvias con esa distribución. Entonces tenemos desde 0.5 años a 1, 2, 5 hasta 100 años de periodo de retorno. Entonces, esa es la distribución de lo que uno esperaría que se produzca. Por ejemplo, pregunta, la del periodo de retorno de 100 años. 100 años. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente esa lluvia? Probablemente una vez cada 100 años. Pero el porcentaje de probabilidad. 1. O sea, no es 1. 0.01. Díganlo con el punto. ¿Cuánto es? 1%, o sea, por un porcentaje. 0.01. Esa es la probabilidad de que se presente esa lluvia hoy. Se hace la probabilidad. O sea, entre más tiempo de retorno, pues más vamos a hacer la probabilidad. Pilas con ese concepto. O sea, ese concepto, si no lo tienen todavía, tienen de aquí hasta el primer examen para saber qué significa periodo de retorno. ¿No? Si eso no lo tienen claro, miren, no se presenten al examen. Porque entonces no van a poder resolver nada. De eso se trata el tema de bueno, pasando la página. Tiempo contra la acumulación de la lluvia en milímetros. Es decir, que si uno mira la curva de 100 años, quiere decir que a los 20 minutos ha llovido aproximadamente 10 milímetros, a los 40 minutos se ha acumulado 20 milímetros, a los 60 se ha acumulado 40 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a los 180 minutos y se ha acumulado más de 180 milímetros de lluvia en Cartagena, ¿no? Para un periodo de retorno de 100 años. Es decir, que la probabilidad de que se presente una lluvia por encima de 180 milímetros en Cartagena viene siendo 0.0. Es lo que hay que decir. Entonces, estas son curvas de acumulación. Entonces, si yo les digo, dibujen el hietograma de la curva, el hietograma de la lluvia del periodo de retorno de 100 años, ¿qué hacen? El hietograma de la curva de la lluvia, perdón, del periodo de retorno de 100 años. ¿Qué harían? Vamos para acá. Tendríamos que conocer también los demás. Como que es acumulativo, en un punto no da uno solo, sino de toda la serie. Bueno, suponiendo que ya ese sea el resultado, la
cuánto llovió acumulado. Pero para saber cuánto llovió en cada delta T, lo que tengo es que restar. O sea, si en uno llovió de forma acumulada 80 y en los siguientes 5 minutos son 100, ¿cuánto llovió en 5 minutos entonces? 20. Yo tengo 20 milímetros. O sea, yo de aquí puedo derivar y sacar el hidrograma, el tiempo. Obviamente será de 0 a 180 y aquí ya es la precipitación, pero no acumulada sino por cada delta T. Así el resultado de esto. Pero puedo bajar a esta tabla cada 5 minutos, conocer cuál es la cantidad de lluvia que ha caído, profundidad en milímetros, la lluvia. Y si yo quiero saber la intensidad de la lluvia cada 5 minutos, entonces, ¿qué haría? O sea, si yo quiero saber intensidad. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la intensidad de la lluvia en los 20 minutos? 5.8 entre 20. 5.8 entre 20. Pero la precipitación de antes no se toma. O sea, No, porque ya lo he separado con time. Es decir, esto, en los primeros 5 minutos llovió esto, en los segundos llovió esto, y así sucesivamente. No está acumulado. Tiene punto y entonces, ¿cuánto sería la intensidad a los 20? No sería Es como 5.8 entre 5, porque cada 5, el delta T son 5 minutos. O sea, no está acumulado. Aquí llovió en estos 5 minutos, ya no, o sea, los 20, porque estoy dibujando obviamente aquí, cada 5, 5, 10, 15, 20, no, pero en eso, el rango es 5 minutos. De 15 a 20, son 5 minutos. Mirando la tabla esta, ¿en qué rango fue la mayor intensidad? De 20 a 30. De 10 a 15, o sea, donde dice 15, que viene siendo 13 milímetros, que es la de mayor precipitación. Si todos los delta T son iguales, entonces la que tenga mayor precipitación viene siendo la de mayor intensidad, ¿no? Si todos los delta T son iguales, entonces calculemos este 13 entre 5, ¿cuánto daría? 13 milímetros en 5 minutos, ¿cuánto da? 100.6. Pero si estamos dividiendo 13 entre 5, pues ya lo pasaron. 156. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que hicieron? No se quedaron con milímetros por minuto. O sea, lo pasaron enseguida a milímetros por hora. O sea, lo multiplicaron por 60 minutos por hora y obviamente te da 100 ¿qué? ¿Cuánto fue? 156. Más o menos aquí. Es decir, que esta gráfica que está aquí ya es intensidad. Es decir, estamos viendo de cada, no precipitación, sino cada 5 minutos cuál fue la intensidad y nos está diciendo, hombre, en este punto pues, fue el de mayor intensidad, ¿no? Si yo acumulo en el tiempo, es decir, que esto hace parte de un ejemplo, es decir, que en vez de cogerlo cada 5 minutos, lo pongo cada 20. Es decir, en vez de hacer la gráfica 5, delta T de 5, lo pongo delta T de 20, entonces esta sería la gráfica de intensidad. Porque entonces estoy dividiendo toda la precipitación entre 20 minutos y esta sería la intensidad. ¿Qué ven ustedes ahí? Entre esta gráfica, que lo único que hice fue coger cada 20 minutos, y esta que fue cada 5 minutos. En términos de intensidad. Que los datos están menos dispersos.
¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? ¿Tienen? No, estamos con los mismos datos. O sea, la misma tabla, sino que esta la hice delta T5 y esta la hice delta T. Es la misma información. O sea, el resultado, ¿qué te dice? O sea, de las dos gráficas, o sea, ¿qué te dice? Con la intensidad, podríamos hacer la intensidad máxima en la segunda tabla, es mucho más la intensidad máxima que en la primera tabla. ¿Sabes lo que yo? Exacto, o sea, pero si lo referencias en el sentido de que, bueno, si yo estoy dividiendo un delta T de 5 minutos, detecto una intensidad grande, alta, pero cuando lo divido, es decir, la duración del cálculo del delta T en 20 minutos, la intensidad baja. Es decir, la intensidad aquí es de 80 milímetros hora y aquí de 150 milímetros hora. Es decir, que si yo reduzco el tiempo, tengo, como quien dice, la máxima intensidad. Si yo el tiempo lo incremento, entonces va a bajar la intensidad. En un futuro cercano, ustedes verán unas curvas que se llaman curvas de intensidad, duración y frecuencia. Y esas curvas están en función del tiempo y la intensidad de la luz. Y a medida que el tiempo se va aumentando, se va reduciendo la intensidad. Esas curvas, usted está estudiando ingeniería civil, cada vez que va a hacer un cálculo de caudal para una obra o lo que sea, esas son las curvas que vamos a usar, de intensidad, duración, frecuencia. Y eso está relacionando ese principio, porque digo, bueno, si estoy más tiempo no quiere decir que debe ser mayor la intensidad, no, o sea, aquí está la razón matemática de que no. Y después veremos la razón hidrológica de por qué no, en el cálculo del caudal. Pero ahí está, de todas maneras, en la conferencia está todo esto relacionado del cálculo como se debe hacer. O sea, un ejemplo clásico. Esta es la lluvia que les comenté de la tormenta tropical de Allison. Ahí está el tiempo en minutos y la precipitación en pulgadas, ¿no? Entonces vemos la duración de la lluvia y cómo fue intensa en ciertas partes durante el periodo que duró la tormenta. También hay otra forma de mirar esta lluvia a través de estas curvas de masa de precipitación, es como la que está dibujada en el tablero. Esas CMP o curvas de masa de precipitación son gráficas que muestran la acumulación progresiva de la precipitación a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Ya sea dentro de un evento específico como el de la tormenta, esta que es la de Allison, aquí está la misma tormenta del gráfico anterior, que está aquí, y aquí está graficado la tormenta, cómo se sucedió hasta que llega hacia el máximo, es decir, ahí se presenta la acumulación. Entonces, está el eje de la X es el tiempo y en el eje de la Y la lluvia acumulada. Entonces, la forma de sacar la intensidad es que ustedes se pueden ir calculando la pendiente de esa curva, ¿no? En qué punto la pendiente sea más inclinada, pues ahí vamos a tener los puntos de mayor intensidad. Igual, si yo cojo el delta tiempo y lo igualo, yo veo cuál es la diferencia de precipitación y donde haya la mayor diferencia para el mismo delta, pues yo aquí es donde voy a tener entonces la mayor intensidad de la lluvia, ¿no? Entonces, de esa manera, con las curvas acumuladas se puede también irse al revés, calcular intensidad, o yo puedo tener el histograma, ¿no? En Cartagena, unos estudiantes hicieron esa curva de duración de la lluvia para la ciudad de Cartagena.
establecieron todos los datos de la estación de Rafael Núñez de Cartagena, miraron cómo era su distribución de la lluvia y establecieron unos porcentajes. Es decir, a los primeros 10 minutos, cuánto es la cantidad de lluvia que cae, los segundos, y así hicieron una ecuación, ¿no? Una ecuación de esa curva. Todavía estamos en deuda de hacer una segunda ecuación, porque realmente ya eso fue el siglo pasado. Ellos están grandotes, uno, creo que ella es profesora de una universidad hace bastante tiempo, y hicieron esa curva, y ahora en Cartagena lo que tenemos en este momento es la que hicieron los igual. ¿Dónde está mi lista? Ya se la entregaron. A ver, los que tienen el celular en la mano es porque están buscando su estación o están buscando otra cosa en su celular. Que leyendo, profesor, Ajá. yo llegué tarde, le pregunté a los compañeros, no sé si fue que se hizo la explicación referente a cómo se iba a hacer la distribución del área de Córdoba para el estudio. Recuerda que el primer inciso es la distribución y tenía esa pequeña duda que En los últimos 10 minutos hablamos de eso, pero está muy distraído con el celular, tú también. Buscando que se lo comparte. O sea, está buscando es porque va, no, la precipitación es tanto, esto fue lo que pasó, ya encontré lo de Houston, esto fue el patrón de lluvia, esto, por eso fue que sucedió esto, es decir, no busque por eso. Perdón, Aileen Cardona. Mora de la Cruz. Andrés Lara. Hay que decirle que tienen que venir a clase, porque me llevan 2 cuantas, más las anteriores que les tengo anotadas. Siento mucho, si no están reportados que algo le pasó allá en la dependencia, en la Secretaría Académica, cuando lleguen al máximo, no hay tu día, yo lo reporto enseguida. Miren, esta estudiante faltó tanto. El porcentaje mínimo es de tanto, por lo tanto, el próximo se va a entregar. Yo o la persona que le toque editar la materia. Para que abriguen a sus compañeros. Bueno, esa curva es solamente para decirles que nosotros podemos establecer tipos o patrones de lluvia. Es decir, que esta es un ejemplo también del libro, donde vemos diferentes tipos de eventos de lluvia, donde hay huracán, donde hay precipitación normal, donde hay tormenta eléctrica. Fíjense que los tipos de curvas son diferentes para cada tipo de evento. Y estos pues fueron hechas para esta estación en Carolina del Norte. Ahí hay un profesor, amigo nuestro, ex alumno de acá de la Universidad de Cartagena, y estos son los datos de lluvia de estaciones cercanas, pero fíjense que el patrón no se ajusta a lo que de pronto hicieron estos compañeros suyos. De pronto Cartagena puede llover diferente y podemos tener un patrón completamente diferente. Entonces el análisis habría que hacerlo es ver cómo son los patrones de lluvia ahora que está el frente frío, cómo fue. ¿Será que fue así o será que no? ¿Y qué tiene que ver con eso? O sea, si ya vimos que esta tiene mayores intensidades que esta, o esta tiene mayores intensidades que esta. De la intensidad es la que va a marcar cuál es la cantidad de lluvia o de correntía que se produce y la rapidez con la cual se va a producir dependiendo del tipo de curva, nosotros podemos tener ese tipo de aproximación, ¿no? Entonces, vamos ahí en la conferencia están las ecuaciones o más bien las expresiones que se utilizan para este tipo de curvas, y hay toda la parte de cómo se complementa la información faltante de la lluvia, y está esta referencia de lo que se hizo para el Departamento del Atlántico, que es lo que ustedes van a hacer para el Departamento de Córdoba. O sea, aquí están las estaciones de lluvia y se generó los hietogramas para el Departamento del Atlántico. Ustedes pueden buscar la referencia
en la web. No les voy a pedir que lo hagan con la metodología que está ahí, porque obviamente requiere de algunos conocimientos sobre cómo se trabaja la parte de estadística, pero sí me interesa que ustedes con la nube de puntos tengan la precipitación y podamos establecer estas curvas de isoyeta sin importar el periodo de retorno, simplemente saber cuánto es el promedio de lluvia que cae sobre la zona y ver si la lluvia que cayó en ese momento, en qué porcentaje está, si estaba por encima, que era el promedio, estaba por debajo, en qué momento estadístico podemos decir en que estaba esa precipitación. Entonces la idea de la pregunta inicial es, ¿por qué no me dicen cuál es el proyecto? Uno, ¿cuál es su objetivo? Alguno, cualquier grupo. El grupo de Gabriel Gustavo Áñez. No está Gabriel Gustavo. ¿Cuál es el objetivo de tu grupo? O sea, ¿qué van a estudiar? El objetivo es mirar cómo transporta la escorrentía a través de las calles de Córdoba. O sea, específicamente como en la zona donde hubo inundación. Pero si inundó media Córdoba, entonces ¿en qué parte? Específicamente. Realizamos ahí. Bueno, entonces, si es Montería, entonces cuando me está diciendo, no, que cuál es el área, si es Montería, tienen que coger toda la cuenca del del río Sinú. Tienen que saber desde dónde nace hasta que llega a Montería. Ya, eso es cuando se dice, no, que cuál es mi cuenca, esa es tu cuenca. Si tu estudio es, hombre, cómo se inundó la margen izquierda o derecha de Montería, entonces cogen todo el río Sinú y miren cuál es el área de drenaje que está ahí. Si alguno está estudiando la ciénaga, entonces, hombre, a mí me interesa la ciénaga esta, entonces tiene que mirar cuál es el área de drenaje hacia esa ciénaga y cómo es el área de drenaje del lado del Sinú, es decir, para saber el equilibrio que debe existir entre la ciénaga y lo que entra del Sinú y lo que entra de la ciénaga hacia el río Sinú. Entonces, dependiendo del sitio que ustedes estén estudiando, así va a ser el área que tienen que analizar. Entonces, lo que vamos a partir es de que vamos a tener todas las estaciones y ustedes nos van a llevar un mapa y se van a apoyar en los mapas del IGAC para trazar bien los diferentes tipos de arroyos, ríos, ciénagas que están drenando hacia la zona del Sinú. Y ya para la próxima clase, que es el próximo jueves, algunos pasarán tal vez y dirán, este es el río Sinú, aquí le llega este río, aquí llega esta ciénaga, aquí llega esto, aquí llega aquello, esto nace aquí. O sea, tienen que saberse la historia de todo. Y ese alguno no es que, ves tú, no. Yo pongo la lista y digo, Juanchito, ven, échame el cuento del río Sinú, ¿cómo le entra el agua al fondo? Entonces tienen que saber, nace aquí, nace allá, tiene tal longitud, tiene tanta área, drena así, le llega este arroyo, le llega esta cosa, o sea, tienen que narrarlo completito. O sea, si ya en una cuarta semana no saben eso, entonces estamos mal en el trabajo, porque ese es el trabajo final. Tienen que saber cómo es. Y lo el próximo jueves, los jueves es de trabajo. Traigan tu computador, miramos cosas y hacemos trabajo. Profe, ustedes teniendo de todas las informaciones que he buscado, siempre delimiten que el área está cercana entre 13.700 y 14.000. Entonces, no sé si usted me podría ayudar a estimar un área más precisa, porque dentro de la información que he buscado, como puede ser, ideal CBS Trepo, que hizo un estudio de análisis de los puentes de Caribe y ideal, y pues no he podido tener un área muy certera. Es que el área la vas a sacar tú, por eso es que la vas a hacer tú. Tú eres el que va a tener el área y vas a decir, el área es tanto. Pero hay que tener el área de mi zona de estudio, no Sí. del río. No, por eso, pero y él necesita la del río. Y, O sea, ¿cuál es tu estudio? ¿Cuál es tu objetivo? Nuestro estudio es el económico de la zona. Pero económico de cuál son? De todo. de todo. Entonces toca toda la cuenca. Ajá, entonces saca el área de toda la cuenca. Entonces tú coges el río Sinú y lo pones en azulito y lo llevas hasta el final.
Y después, aquí le llegó este río, lo trazas. Es decir, estás trazando toda la red hidrológica del Sinú. Esa es la historia que me van a echar. El río Sinú nace en tal sitio, en el páramo tal, no sé qué, a tal altura, drena aquí, llega a este sitio, aquí le llega a este arroyo, esa es la historia que quiero que y tú coges todo el área y me calculas cuántos kilómetros cuadrados tiene el río Sinú hasta la desembocadura. Si te interesa hasta la desembocadura. De Montería le interesa hasta Montería, bueno, hasta Montería son tantos kilómetros cuadrados. El de la Ciénaga X, ¿cuántos kilómetros cuadrados hasta la Ciénaga? Ok, y para entonces el trabajo que tenemos para el 12, no sé, para ser necesario para hacer algo antiguo. No, porque va a ser, puede ser esa inteligencia y la información geográfica, no tienen Google Earth, no tienen herramientas para poder sacar ese dato exacto. Es exacto, o sea, si no lo van a calcular, tiene que ser con la exactitud que permite la aproximación de la lista que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre lo que tienen que hacer? Además de las que vengan en el transcurso de la semana. Hagan el trabajo